podemos meditar a profundidad los 15 salmos, vamos a escoger solamente uno, pero de gran provecho para todos nosotros. Vamos a meditar el Salmo 132 con la lección divina. Entonces, el texto de hoy que vamos a meditar es un salmo para reflexionar y meditar. Todas las situaciones y todos los sentimientos de la vida humana encuentran eco precisamente en estos salmos. En los salmos encontramos oraciones de alegría, de dolor, desesperación, de esperanza, de lucha, de fiesta, angustia, consuelo, peligro, seguridad, familia y sociedad, templo y plaza, pasado y presente. Para el pueblo de Israel, todo es motivo de oración. Para nosotros, nuevo pueblo de Dios, todo debe ser motivo de oración. En tiempos de Jesús, las personas aprendían los salmos de memoria para que un día ellos mismos pudieran llegar a ser su propio salmo. Entonces, meditemos, empecemos a meditar todos los salmos, pero de manera especial estos 15 salmos para algún día poder hacer también nuestro propio salmo. Bien, la primera pregunta, ya la tienen ahí, va a ser cómo han entrado los salmos en nuestra vida y qué importancia tienen para ustedes. La segunda pregunta es cómo es la oración de los salmos en tu comunidad, en tu parroquia. ¿Favorece la creatividad o fomenta la rutina? Si no, ¿por qué? Bien, entonces contesten las preguntas guiados por sus coordinadores de grupo para poder descubrir que quizás hasta ahora la mayoría de ustedes nunca ha leído los salmos o nunca le ha dado importancia en su vida. Nada más a manera de muestreo. Levanten la mano los que rezan la liturgia de las horas. Bajen. Levanten la mano los que hayan leído todos los salmos. 1, 2, 3, 4 personas. Muy bien. Entonces, como verán, esto demuestra que debemos poner un poquito más de empeño en los salmos. Muy bien. A trabajar. Tienen un cuarto de hora para responder a las preguntas. Bien, bueno, pues ahora vamos a pasar a un segundo paso. A ver, pongan atención para que no se vayan en las preguntas hasta donde llegaron. Vamos a pasar ahora directamente a la meditación del Salmo 132. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a leer atentamente el texto. Antes de empezar a leer el Salmo 132, oren al Espíritu Santo para que puedan comprenderlo y ustedes escuchar a Dios que les habla a través del Salmo 132. Quiero decirles que desde este momento debemos leer el Salmo con una actitud de fe, con una actitud orante. Recuerden, la lección divina es la lectura orante de la palabra de Dios. Entonces, el Salmo 132, primero, invoquen al Espíritu Santo con una actitud de fe y de oración. Segundo, pasan a leer directamente el Salmo 132. Van a tener entonces 5 minutos para leer el Salmo 132. Sí. Particularmente en silencio. Sí, en silencio, con recogimiento
Lean el Salmo 132. Gracias. Cuando terminen, me van a avisar. Recuerden leer el Salmo 132 con una actitud de fe, invocando el Espíritu Santo antes de comenzar el 132. En silencio. Bien, ahora les voy a pedir que lean atentamente ya directamente el texto, el 132, y en la cual vamos a encontrar dos partes relacionadas con la imagen idealizada que el pueblo conservaba de David. Describen lo que David hizo por Yahvé y lo que Dios juró hacer por Yahvé. Entonces, va a haber ahí unas preguntas que van a contestar. Estas preguntas son para que les ayuden a profundizar mayor el texto. Las preguntas vienen en unas hojas que se supone que los coordinadores tienen. Y dice así: ¿cuáles son una por una las cosas que David dice haber hecho por Yahvé? ¿Cuáles son una por una las cosas que David dice haber hecho por Yahvé? La segunda pregunta es: ¿cuáles son una por una las cosas que Yahvé juró hacer por David? El libro este que tienen, que se les acaba de repartir, que es Salmos del Adorador Perpetuo, un adorador sin adoración es como un mar sin agua. Esto les va a servir de complemento después del retiro taller. ¿Sí? Ahí están ya meditados los 15 salmos que no podemos ver en este momento, pero que eso les va a servir para que les ayude en su vida de adoración. Por lo pronto, respondan estas preguntas. ¿Cuáles son una por una las cosas que David dice haber hecho por Yahvé? ¿Y cuáles son una por una las cosas que Yahvé juró hacer por David? Van a leer el Salmo 132 con este contexto de las preguntas. ¿Qué dice David haber hecho por Yahvé y qué hizo Yahvé por David? Se compuso muchos siglos después para celebrar el aniversario de la entronización del Arca de la Alianza en el Templo de Jerusalén. Tengan en cuenta que hubo muchas guerras y en una de ellas pues a veces escondían el Arca de la Alianza para que no se la fueran a robar. Entonces, bueno, ahora han encontrado un lugar para el Arca de la Alianza en el Templo de Jerusalén. Lo más evidente que encontramos en este salmo es la situación de los peregrinos que en los siglos posteriores visitaban el Templo de Jerusalén. En la parte primera se sugiere que los peregrinos imiten, ojo con eso, la imagen de David. Los peregrinos deben imitar la imagen de David, que en estos momentos ustedes ya van teniendo un poquito de acercamiento. Se trata de despertar en los peregrinos, mediante este salmo, mayor compromiso y esperanza. ¿Sí? Es por eso que están ahí esas dos preguntas. ¿Qué compromisos de los peregrinos aparecen en este salmo? Después, ¿qué esperanza de los peregrinos refleja este salmo? Y tercero, ¿cuáles son los compromisos del adorador perpetuo? Muy bien, entonces tienen un cuarto de hora para trabajar esto. A conocer el texto. La segunda parte, a
cuestionarme yo, por ejemplo, cuando se hablaba de qué compromisos de los peregrinos aparecen en este salmo, es profundizar los compromisos que tenía el pueblo de Israel y que se reflejan en el salmo. La segunda es qué esperanzas de los peregrinos reflejan este salmo. Y la tercera es del adorador, es decir, los compromisos que tienen aquellos o que tenían el pueblo de Israel, de los peregrinos que iban a Jerusalén, es el mismo compromiso que tenemos nosotros. Pues hasta la tercera pregunta, y es ahí donde hay que aplicar. Ellos veían a David como un modelo de compromiso, y entonces el peregrino debía tener los mismos compromisos de David, porque David era ejemplo. No daré reposo a mis párpados hasta que encuentre un lugar para el Señor. Y el peregrino lo hacía así. Ahora viene la otra cuestión, y yo actualmente, que soy el nuevo pueblo de Israel, lo hago así. ¿Qué tanto? ¿En qué medida? A eso se refiere el compromiso. Porque no los estoy regañando, es que veo que se ponen así. No los estoy regañando, sino decirles la importancia que tiene este Salmo 132, y que el Salmo 132, cuando lo oraban, cuando lo recitaban, se comprometían. Dios les hablaba a través de este salmo, y Dios nos sigue hablando a través de este salmo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cómo va su compromiso? Bien, adelante. Algunos no han terminado, revisen si van por ahí. Dios con el cual te puedes acercar, de un Dios con el cual lo puedes abrazar. Entonces tu actitud en la iglesia es de alegría, no con alguien que te aplasta con su poder, sino alguien a quien puedes abrazar y decirle papá, que puedes llorar con él, que puedes platicarle tus angustias, que puedes decirle que estás triste y que sabes que no te va a condenar. Entonces, ¿qué significa esto? Que una visión del rostro de Dios es verdadera y otra no, porque ese mi amigo, ese mi papi, ese a quien abrazo, es poderoso, es omnisciente, es sabio, es omnipotente, es lo máximo, ¿sí? Entonces, simplemente se complementan las visiones. Pero yo ya no me siento como chinche o cucaracha delante de Dios, no, hasta me siento orgulloso, sanamente, ¿verdad? Porque mi Dios, como una vez me decía, padre, ¿cómo le va a hacer si no tiene dinero en esta situación? Pero no te preocupes, mi papá es rico, pero cuando Él quiera me va a dar lo que necesito. Estamos haciendo un eremitorio y hace falta un pozo, pero no sabíamos cómo ni de dónde íbamos a agarrar dinero para un pozo que nos va a salir en 300,000 pesos. Y padre, si no tiene ni un quinto, ¿cómo le va a hacer? Mi papá es rico y ya nos van a hacer el pozo. Nunca tuve dinero, pero eso no importa, ya se va a hacer el pozo. ¿Se dan cuenta? Entonces, en ese sentido, pues, en el Salmo, ¿qué imagen de Dios se refleja? ¿Ya tienen la pregunta? Es importante poner atención. Dice Orígenes, ha sido atención, y he visto que algunos están papaloteando, es decir, no están poniendo la oración de fe ante la palabra de Dios. Entonces, repito, por favor no pongan esa cara, no los estoy regañando, los estoy invitando a que pongan su corazón en esto que están haciendo, Y bueno, por eso la pregunta: primero, ¿cuál es la parte de este salmo que más nos gusta y por qué? Segundo, ¿qué rasgos del rostro de Dios aparecen en él? O sea, en este salmo. ¿Sale? Tercero, ¿qué conciencia sobre la misión del pueblo está presente en este salmo? Es decir,
el pueblo de Israel tenía una misión y él sabía cuál era, y se refleja en este salmo. El nuevo pueblo de Israel es la siguiente pregunta: ¿qué conciencia sobre la misión del pueblo está presente en el adorador perpetuo? Dicho de otra manera, nosotros tenemos una misión. ¿Qué tan conscientes estamos de esta misión? ¿Qué tan conscientes estamos cuando llegamos tarde a nuestra adoración? ¿Qué tan conscientes estamos sobre nuestra misión cuando dejamos solo al Santísimo? ¿Qué tan conscientes estamos cuando si alguien falta y yo tengo que agarrar otra hora, lo veo como algo terrible, ya por eso mejor me largo, en lugar de decir, ¿verdad? Es otra oportunidad que Dios me da, aunque me tensione un poco, descanso menos, pero lo hago contento. ¿Qué tan consciente estoy como adorador y sobre la misión que tengo, que cualquier cosa me desanima o falto? Con la mano en la cintura ni me presento, ni aviso, ni nada, ¿sí? Entonces, aquí es, primero que veas la conciencia del pueblo de Dios y que está presente en el pueblo de Israel al ir al templo a adorar a Dios, y ahora nosotros que adoramos también a Dios de una manera más cercana, de una manera mucho mejor, ¿qué tan conscientes estamos de esto? Y la quinta pregunta: ¿hemos participado en alguna peregrinación? Yo me imagino que sí, ¿verdad? Cada año participan en una. Bueno, ¿por qué les gusta? ¿O por qué no? Estas son las 5 preguntas que vienen a continuación. Entonces, yo creo que en un cuarto de hora, 20 minutos las podrán resolver. Bueno, a trabajar. Siguiendo las láminas para el techo. Ya se dio cuenta, padre, que ya están revocando por dentro, resanando. Dije, sí, ya me di cuenta. Pero no lo había hecho consciente. O sea, me fijé, pero yo llegaba, celebraba la Santa Misa y salía corriendo para otro pueblo. Entonces me di cuenta, pero no lo recapacité. Y el señor, el coordinador, un laico, ministro que me ayuda en ese pueblo con la celebración de la palabra los días que no voy, la semana que no voy, me dice, padre, desde que se fundó la adoración perpetua, este pueblo ha cambiado. El señor que más entusiasmo tiene estaba en contra de la iglesia, de los curas y de todo, y ahora véalo, padre, cómo está apoyando, y es el principal. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces nuestra tibieza es un grave daño a nuestras comunidades de adoración perpetua. Y aunque seamos adoradores, la tibieza es una lacra, es un problema, es un antitestimonio y es algo por la cual baja nuestras comunidades. No niego que muchas veces el sacerdote es parte importante del crecimiento de la adoración perpetua, pero también muchas veces nuestra mediocridad y nuestra tibieza hacen grave daño a la obra de Dios. Entonces, por eso pusimos este video, que es una lástima que no se vea bien porque está muy bien realizado y es de la vida real. Esta niña está en proceso de canonización. Por eso, el siguiente paso, ¿ya todos escribieron su oración? Bueno, entonces en el grupo van a orar con esa oración y van a contestar, levántate. Por ejemplo, aquí en este grupo alguien dice, todos van a leer su oración y van a escoger una para que la vengan aquí y toda la asamblea va a hacer la oración. El primer paso es en su grupo. Entonces, y ya después entre ustedes eligen la que va a pasar a decir su oración y todos vamos a contestar. Entonces, por ejemplo, alguno dice, Señor, al leer este salmo, descubrí que debo estar siempre en tu presencia y acudir a tu santuario para ponerme de rodillas. Te amo, Señor, y de ahora en adelante no voy a ser tibio o tibia, no voy a ir a dormirme o no voy a estar con mi celular a la hora de la adoración. Gracias, Señor, por tu gran amor. Y todos contestan,
del grupito, levántate, Señor, y ven a tu casa. ¿Por qué esta oración? Porque en el versículo 8 de 132 dice eso, levántate, Señor, y ven a tu casa. ¿Por qué está esa frase ahí? En el librito, folleto de los Salmos de la Adoración Perpetua, ahí lo explico, pero se los voy a adelantar, porque no recuerdo como estaba resultando un libraco de 80 páginas, lo resumimos lo más que pudimos. Entonces, lo que sucede es que cuando trasladaron el Arca de la Alianza a la casa que el rey David le había encontrado, provisionalmente, ellos no se atrevían a levantar así nomás el arca y vámonos, dirían aquí, jala, ¿no? Sino que consultaban al Señor, Señor, ¿quieres continuar? Y entonces, una vez que decían estas palabras, como diciéndole a Dios, Señor, te estamos llevando, pero si tú lo permites es porque tú quieres. No te estamos llevando porque a nosotros se nos antoja, sino porque tú quieres estar en medio de tu pueblo. Y entonces lo que hacían era, levántate, Señor, y ven a tu casa. Levantaban el arca y caminaban 6 pasos y sacrificaban un animal. Después de que hacían este sacrificio, le volvían a preguntar al Señor, ¿quieres continuar hacia tu casa? Y entonces decían, levántate, Señor, y ven a tu casa, y volvían a levantar el arca, y el rey David iba bailando pues en todo eso. Son textos que ustedes ya conocen. Entonces, por eso nosotros, imitando nosotros estamos en un caminar de la vida, vamos hacia la casa del Padre, estamos entrando en el Adviento, tiempo de esperanza y tiempo también de rectificar nuestra vida para reclamarle a Dios o pedirle a Dios que cumpla sus promesas. Y una de las promesas es que vamos a estar allá con Él. Y es lo que nosotros estamos haciendo, a tratar de crecer espiritualmente. Siempre podemos seguir creciendo espiritualmente. Entonces, después de que alguien haga la oración, por ejemplo, Lupita dice su oración y las demás de su grupo, y los demás, cuando ella termine van a decir, levántate, Señor, y ven a tu casa. Concéntrense, aunque sea una Babel aquí, que contestemos por acá y otros por allá, en fin, no importa, no nos va a importar. Cada quien no tiene su saloncito para trabajar, ¿verdad? En otros lados sí hay saloncitos así, o en los hoteles de 5 estrellas tienen su saloncito cada quien, con aire acondicionado, no con estas sillas todas incómodas, ¿verdad? Que ya les duele la columna a algunos, etcétera, sino con así acolchonadas, hasta con reclinados, toda la cosa. Pero bueno, algún día la adoración perpetua haremos nuestro retiro en el Alhambra, ¿verdad? No, ya, esa ya pasó de moda. Bueno, ahora en el Ocean View, ¿verdad? O en el, ¿cómo se llama? Bueno, perdón, dije nombres, pues no me pagaron comisión, se los aseguro. Bueno, entonces, en ese sentido, decirles que aquí, aunque nos suenen por todos lados, pero vamos a hacerlo, recuerden, con una actitud de fe, con una actitud de oración. Insisto en este punto. Entonces, pues, una vez que terminen, todos, no tardará más de 3, 4, 5 minutos, escogen uno y vamos a ir pasando grupo por grupo y todos vamos a responder a la oración que ha escogido cada grupo. Levántate, Señor, y ven a tu casa. Muy bien, a trabajar, digo, a orar. En la presencia de Dios, Dios dijo y prometió que donde 2 o 3 se reúnen, ahí está Él. Dios está en medio de nosotros. Entonces vamos a pedirle a Dios que todas estas oraciones nos sirvan de provecho. Y además vamos a darle gracias porque Él, en su infinito amor, a través de las oraciones de cada quien, puede decirnos algo. Si gustan ponerse de pie pues para hacer la oración, pues va a pasar una por una.
Mi descanso está en el Señor para siempre, que es el único camino de salvación que debo seguir con tu ayuda, Señor. Levántate, Señor, y ven a tu casa. Dios mío, antes que nada, te doy gracias por haberme creado, por haber nacido en una familia cristiana, por haberme dado en regalo el don de la fe, por todas las cosas bellas que me has regalado, porque en mi peregrinar tuve un encuentro que cambió mi rutina en un conocimiento del Cristo vivo y presente en mi vida y en la de toda mi familia. Espero, Padre, que al final del camino encontrarme contigo por toda la eternidad. Amén. Levántate, Señor, y ven a tu casa. Padre Santo, Padre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, te damos gracias por llevarnos por este bendito camino. Gracias por la fe, esperanza y caridad que infundes en nuestros corazones. Te prometemos ser fieles y perseverantes. Amén. Levántate, Señor, y ven a tu casa. Señor, te doy gracias infinitas por la gracia que has dejado en mí, la promesa que me has dado. Permíteme que cumpla tu palabra. Amén. Levántate, Señor, y ven a tu casa. Gracias, Señor, por el don divino de la vida. Gracias por permitirme llegar a tu presencia. Gracias, Mamita María, por traerme hasta tu Hijo. Señor Jesús, te entrego todo mi ser, mi voluntad. Haz de mí, conmigo y con mis cosas lo que sea tu voluntad. Amén. Levántate, Señor, y ven a tu casa. Yo te doy gracias, Señor, y ayúdame Señor, cumplir mi promesa, total disponibilidad y a tu voluntad. Gracias, Señor. Levántate, Señor, y ven a tu casa. Señor, deseo que mi corazón sea siempre tu casa y mi cuerpo tu templo. Que tus preceptos sean cumplidos según tus mandatos. Hazme sabia e inteligente para cuando deba callar. Levantarme en júbilo y reír solo por saber que me amas. Protégeme y hazme comer del pan que nutre mi espíritu. Que tu amor sea derramado en el mundo entero, para que los hombres sepan que sin ti no hay paz. Levántate, Señor, y ven a tu casa. Señor, hazme un adorador que cada día te ame más. Gracias por ese amor que nos tienes y que eres un Padre lleno de misericordia. Dame la sabiduría divina y la gracia para llevarte a los que no te conocen. Ayuda a esta peregrina a comprender lo que tú quieres que sea tu voluntad. Tú que eres el fuerte de Jacob. Señor, yo como David te busco y cuando te encuentro te pido que te quedes en mi corazón para alabarte, bendecirte y respetarte. Padre bondadoso y complaciente con nuestros descendientes, te damos gracias por cumplir todas las promesas que les hiciste, por haber hecho de nosotros un templo para adorarte, por darnos esas alegrías al recibirte y por sentirnos orgullosos de estar en ese trono cada vez que estamos en oración. Gracias por quedarte con nosotros en la Eucaristía.
Señor, toma mi hogar como tu morada, tómame a mí como tu servidor. Yo espero de ti tu perdón, tu gracia divina, tu misericordia, y me otorgues el don de la fe. Levántate, Señor, y ven a tu casa. Gracias. Señor, danos tu luz divina para entrar en tu morada con la esperanza de estar un día contigo. Levántate, Señor, y ven a tu casa. Gracias, Señor Jesús, por este día, que tú sabías que mis pasos llegarían a este retiro. Gracias por leer y entender que este Salmo 132 me ha enseñado que tienes promesas y descanso para nuestras almas. En ti encontramos ese amor que nos unge, porque nos pondrá una diadema que florecerá. Y entiendo que cuando el sueño no me venza, puedo entrar y leer tu palabra en los salmos y dedicar esas horas a ti, Señor Jesús, que nos bendices. Amén. Levántate, Señor, y ven a tu casa. Ven, Señor Dios admirable y poderoso. Permite que mi corazón sea tu morada y que sea un lugar donde tú reposes y permanezcas para siempre. Lléname de tu vida, de tu luz y de tu sabiduría. Gracias por amarme. Amén. Levántate, Señor, y ven a tu casa. Guía, Señor, mis pasos. Llévame ante ti, caeré de rodillas para alabarte y esperar tu bendición sobre mi descendencia y así alcanzar la vida eterna. Levántate, Señor, y ven a tu casa. Gracias, Padre omnipotente y misericordioso, por permitirnos conocerte aún más en este salmo. Y gracias por abrir nuestro entendimiento al conocimiento de tu palabra. Una vez más, gracias por edificarnos con tu sabiduría divina y ayúdanos a corresponderte con fidelidad y amor a tu grandiosa bondad. Perseverante en tu presencia, por siempre adorándote. Amén. Levántate, Señor, y ven a tu casa. Señor, fortalécenos día con día. Siempre acompáñanos a mí y a mi familia. Bendícenos día con día. Ayúdanos a enfrentar los problemas por lo que estamos pasando. Aumenta nuestra fe para saber enfrentar los problemas. Bendícenos, Señor. Te prometo estar más cerca de ti. Bendice, Señor, al mundo entero. Te amo, Señor. Levántate, Señor, y ven a tu casa. Bien, siéntense, por favor. Ahora va cada uno de ustedes a hacer un compromiso, pero antes quisiera comentar un poquito más sobre este salmo.
tanto tiempo usando el micrófono si lo pongo al revés. Bien, les decíamos que estos salmos que se llaman graduales o salmos de peregrinación, que son de 120 a 134, son los salmos del adorador perpetuo. En el librito que se les dio, ahí viene explicado un poquito estos salmos. En otro momento quizás se haga a manera de lección divino estos salmos del adorador perpetuo y aplicados precisamente a la adoración perpetua. Por lo pronto sepan que esos salmos también, como al pueblo de Israel, les pueden servir para cuando van a la presencia de Dios, cuando van a adorar cada semana o los días que vayan a adorar a Jesús. Entonces, no los vamos a comentar, solo sepan que ese librito les puede ayudar, o ese folleto que se les repartió, que no pretendía ser ni un librito, ni pretende ser para un estudio teológico o algo así. Simplemente es un libro de apoyo al adorador perpetuo con los salmos, y aquí tienen algunas reflexiones, algunas cosas que nos ayudan a responder a la primera pregunta: ¿qué dice el texto? También ayuda para la oración, ayuda para conocer y meditar más, haciendo un compromiso con el Señor. Entonces, un adorador sin adoración es como un mar sin agua. Ustedes pueden decir, pero es que estamos en la adoración, estamos delante del Santísimo. Sí, pero nuestra actitud a veces no es de adoración, sino nuestra actitud es de distracción, es de estar ahí porque pues ni modo, me tocó, ya me comprometí, pues qué más le voy a hacer, o cosas parecidas. Sino esto va a ayudar pues a comprender mejor cómo debemos estar en la presencia de Dios. Por ejemplo, uno de los salmos es bastante conocido por ustedes. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Qué alegría cuando al adorador le dijeron, vamos a la casa del Señor, ¿no? Ya están nuestros umbrales pisando, ya están nuestros pies pisando tus umbrales, Jerusalén. Ya están mis pies pisando la iglesia donde voy a adorar a mi Dios. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a un retiro para conocer más del Señor, ¿verdad? Bueno, yo imagino que así vinieron ustedes, ¿verdad? Contentos. Bueno, eso me da gusto. Entonces, recuerden que esto les va a servir a todos ustedes para conocer un poquito más y adorar mejor a Dios. Bien, entonces el Salmo 132, que es el que compartimos y meditamos, es el Salmo pues principalmente de los peregrinos. Y se nos presenta por un lado la imagen del santuario y también su historia. Este Salmo explica a los peregrinos cómo nació el templo que ellos van a visitar y les ofrece la posibilidad de identificarse con David en su esfuerzo de orar y de ofrecer a Yahvé una casa digna. Por ejemplo, cuando nosotros visitamos la Basílica de Guadalupe, es un recuerdo, es historia, pero también es vida. Es un recuerdo, es historia, ¿por qué? Porque cuando llegamos a la Basílica de Guadalupe, sabemos que hay detrás de todo eso, que ahí la Virgen se apareció y que ahí quiso la Virgen derramar su amor y comprensión a todos los mexicanos. Ahí pues ella quería que se le construyera una casa. Y todo esto lo sabemos, cómo se apareció, qué le dijo a Juan Diego, qué Juan Diego le dijo, qué dijo el arzobispo, toda esta historia que está para todo mexicano muy dentro de su mente y de su corazón. Para el pueblo judío, ir al templo era exactamente eso, porque cuando iban al templo sabían que ese que estaba ahí los había librado en Egipto,
que los había hecho pasar por el desierto y que había hecho prodigios y milagros por ellos, y que Yahvé estaba cumpliendo su promesa, de tal manera que iban contentos e iban ahí teniendo una historia, teniendo un porqué. Entonces, ahora nosotros sabemos también que esa historia es nuestra, y que también nosotros, cuando vamos a la Eucaristía, allí encontramos también algo muy importante. Recordamos cómo Dios mandó a su Hijo cumpliendo las promesas en el Antiguo Testamento. Recordamos y nos postramos delante de Dios, como dice el Salmo 132, porque Él es Dios y porque Dios se hizo hombre, y esa gran maravilla de humillación, de despojarse de sí mismo de parte de Dios para enseñarnos. Ahí encontramos vida, esperanza y la promesa del retorno. Entonces, cuando vamos a la adoración, no podemos ir con la mente en blanco, no podemos ir a fuerza. Debe ser un recordar nuestra historia, un recordar nuestra fe, y de esta manera ir con gozo, sabiendo que ese Jesús que está en la Eucaristía y que nos dijo que era el pan de vida, sabemos que es una promesa y estamos seguros y ciertos de que Dios la cumple. Bien, en realidad pues había muchas cosas que comentar de este salmo, pero ya van a ser las 2 de la tarde y esto iba a terminar con la Santa Misa. Entonces, vamos a pasar al cuarto punto, al siguiente punto que mencionan esas hojitas. Van a escribir en la hoja esa grandota que les dieron, como adoradores, asumir un compromiso. Y lo van a anotar en respuesta al Salmo 132. Me gustó mucho una oración que decía que hicieron ustedes, donde hablaban de postrarse en la presencia de Dios. Le iba a pedir la oración, pero se me escapó. Entonces, ese Salmo 132 pues habla de las promesas que Dios le hizo a David. Ojalá después de que hayan ustedes meditado este Salmo, saquen conclusiones como las que se le querían pedir al pueblo de Israel. Cuando dice David, Señor, ten en cuenta a David su total disponibilidad. Ya desde aquí, total disponibilidad. A veces no la tenemos. Entonces, ya con esa frase que diga el Señor, yo quiero comprometerme a tener total disponibilidad para adorarte. ¿Sí? Y se nos pone el ejemplo de David cuando hizo un juramento al Señor, una promesa al fuerte de Jacob. Se nos está invitando a todos también a hacer una promesa como el rey David. ¿Cuál fue la promesa del rey David? Ya ustedes lo saben. No entraré en la tienda que es mi casa, ni me tenderé en el lecho donde descanso. En pocas palabras, se nos presenta una imagen de una tienda y de una casa, lugar donde nos sentimos seguros, lugar donde nos queremos retirar a descansar. Entonces, David promete no descansar. Con que ustedes dijeran, no voy a descansar hasta no conseguir 10 adoradores, punto. Con eso sería suficiente para que hubiera mucha gente adorando a Dios. ¿Sí? Quizás algunos se rían y digan, no hombre, que el Padre está soñando. Sí, estoy soñando en la fe, en que si todos nosotros realmente desde nuestro corazón nos los proponemos, lo vamos a lograr. Porque cuando hay amor en nuestro corazón lo hacemos. ¿Sí? Y no nos da pena, ni nos da vergüenza. Al contrario, no dejamos de hablar de eso, porque es lo que, como dice la Sagrada Escritura, de la abundancia del corazón habla la boca. Pero en nosotros a veces no hay abundancia de amor a la Eucaristía, y por eso no abrimos la boca. Ya con esto, no voy a descansar, cosas prácticas, hasta que no encuentre 10 adoradores.
donde pueda descansar el Señor. A trabajar. Eso podría ser un compromiso. No concederé el sueño a mis ojos ni descanso a mis párpados. Es la misma idea. Hasta que haya un lugar para el Señor, una morada para el fuerte de Jacob. ¿Sí? Hemos sabido que el arca está en Efrata. La encontramos en los campos de Jaar o de Villa de Soto, según la traducción. Entremos pues en su morada, postrémonos ante la tarima de sus pies. ¿Sí? Entonces se nos habla de entrar y postrarse ante Dios. Es otra promesa, de postrarse ante Dios. Y bueno, levántate, Señor, y ven a tu reposo, tú y el arca de tu fuerza. O levántate, Señor, y ven a tu descanso. Dos cosas. Como decían algunas oraciones, levántate, Señor, y quiero que mi cuerpo sea tu descanso. Pero ¿cómo va a descansar el Señor si ve que somos tibios y mediocres en nuestra adoración y en preocuparnos para que crezca la adoración perpetua? ¿Sí? Es algo que debe preocuparnos. Mire, yo les puedo decir, durante toda mi vida, una de las cosas por las cuales quería distinguirme, y en la comunidad donde estuve era algo muy importante, la adoración eucarística. Una de las cosas que yo quería, ¿cómo hacerle para que se adore al Señor en la Eucaristía? Y empecé poniendo por las noches donde estaba, en la comunidad donde estaba, la adoración. Pero yo decía, ojalá y se pudiera el día y la noche, pero no sabía cómo hacerlo. Hasta que me encontré con la adoración perpetua. Entonces me encantó y dije, esto es lo que yo quería. ¿Cómo lograr que las 24 horas del día, los 365 años, 365 días del año, ¿verdad?, haya gente que adore al Señor? Y yo lo vi en adoración perpetua. Y desde entonces dije, bueno, quiero aprender para formar la adoración perpetua. Y bueno, estuve en una parroquia, y en mi parroquia fundé 2 adoraciones perpetuas, una en la cabecera y otra en un pueblo que dio para eso. Ahora que llego a la parroquia de División del Norte, lo primero, fundar la adoración perpetua. Y bendito sea Dios, ya estaba la estructura, ya había ministros, que entonces fue posible que en toda la parroquia hubiera adoración perpetua, de tal manera que hasta en los pueblos más alejados, donde ni siquiera esté el Santísimo, créanme que es algo ejemplar, es algo increíble, porque cuando fundamos la adoración perpetua yo estaba contento, pero y entonces empezó a llover, ya no pude entrar a esos pueblos. Y el ministro que me estaba ayudando, un evangelizador a tiempo completo, en medio de la lluvia, en medio del lodo, entraba y exponía el Santísimo. Después lo comulgaba y se regresaba en los pueblos donde no había ministro. Pero la cosa se fue poniendo peor y la parroquia quedó dividida, de tal manera que no se podía pasar de aquel lado. Una vez yo quise entrar y me decían, padre, mejor no venga. Pero es que yo quiero ir. Padre, si hasta los caballos los arrastra el río, ¿a usted qué le va a pasar? Ahorita llega hasta el pecho el agua, entonces después nos vamos a quedar sin cura y va a quedar peor la cosa. Pues ni modo, ¿verdad? Entonces ya y tengo más de 4 meses que no puedo visitar esas comunidades. Hasta hace poco logré entrar a un lugar, fui a casar a una gente, y resulta que entramos, mi camioneta, la camioneta de la parroquia, no pudo entrar, es una Ranger, pero no pudo entrar. Yo quería meterme, dije, sí, me dice el padre, utilizó una palabra que no voy a repetir acá, dice, padre, aunque sea usted muy fregón, ya saben con qué otras palabras lo dije, con che empieza la palabra, ¿verdad? Aunque usted así, no entra. No, que sí, no va a entrar, padre.
movió su camioneta, le puso cadenas y entramos. ¿Sí? Pero cuando estábamos después de la misa, ya en la boda, en la comida, empezó a llover. Me dice, padre, se va a tener que quedar aquí. ¿Por qué? Dice, ya no va a poder salir la camioneta ni con las cadenas, ahorita ni con las cadenas, padre. Se quedó pensando, el Señor dice, lo vamos a tener que sacar en tractor y carreta, porque llevaba gente, ¿verdad? Entonces, en tractor me tuvieron que sacar de ese lugar. Bueno, pero quiero decirles que en esos lugares donde se inscribieron a la adoración perpetua, la adoración perpetua siguió. Y hubo gente de pueblos cercanos donde había ministro que en la madrugada, porque en uno de los pueblos que se llama Nueva Rosita 2, ahí les toca el domingo a las 6 de la mañana. Entonces, de 6 a 12 del día. Están terminando ellos y en otra parte de la parroquia están iniciando la adoración perpetua. Y así se va turnando toda la semana. De tal manera que todos los pueblos de la parroquia participan en la adoración perpetua. Entonces, pero en esos lugares, aquí en la ciudad es muy fácil, no, pues voy, expongo y se acabó. Pero en esos lugares donde hay que caminar actualmente 2 horas, 3 horas entre el lodo y el agua, entonces ahí sí se necesita realmente mucho amor a la Eucaristía. Por eso, esto se los platico, no para poner esto como ejemplo o decirles, no, que está muy bien allá, no, sino para decirles a ustedes que hay adoradores que en circunstancias muy difíciles, por amor a la Eucaristía, están trabajando. Incluso uno de esos ministros que van a exponer, le empezaron a echar polilla. Pero yo decía, ¿quién se levanta a las 3 de la mañana para llegar a exponer a las 6 de la mañana y después regresar hasta las 3 de la tarde a su casa, entre el lodo, el agua? En la mañana con la lluvia y al mediodía con el sol. La ropa que se le moja, se le seca y después la suda en el regreso y se vuelve a mojar con tantas cosas. Entonces, todo esto decirles, Dios quiere adoradores de este calibre, que estén dispuestos a sacrificarse, que no les importe el sacrificio bajo ninguna circunstancia. Dios nos quiere así. Entonces, bueno, ¿qué compromiso? Aquí ya vemos, David hizo un compromiso como este: no daré reposo a mis párpados, no descansaré hasta que encuentre un lugar para el Señor. No descansen hasta que encuentren por lo menos 10 adoradores. 5, ¿la perdida un hombre? ¿Sí me explico? Cuando yo me enteré de la adoración perpetua de Jesús eran 800, ahorita yo no sé cuántos queden, pero ya sé que se han fundado otras adoraciones perpetuas como quieres, pero en Campeche hay por lo menos 100,000 católicos, ¿no? Al menos nominalmente. A todos esos hay que ir para que el Señor encuentre un lugar de descanso, yendo a postrarse, como dice aquí el Salmo, a los pies del Señor. Entonces, que tus sacerdotes se revistan de justicia y tus fieles griten de alegría. Bueno, que nuestra adoración perpetua sea así, gritos de júbilo y de alegría. Quizás no nos pongamos a gritar, pero que en nuestro corazón se note la alegría. Estamos contentos, que realmente sintamos, porque así es, que ser adorador es un privilegio, es una gracia de Dios, es un llamado de Dios, que no a cualquiera se le da, pero que nosotros tenemos ese privilegio y por eso estamos alegres. Por eso podemos decir con el salmista, qué alegría cuando me dijeron, ¿quieres ser adorador? Qué alegría cuando me dijeron, vamos a postrarnos a los pies del Señor. Bueno, entonces, por ahí va la cosa. El Señor, por amor a David, tu servidor, no apartes la cara de tu ungido. ¿Qué significa? Que Dios no nos abandone. Y el peor abandono que podemos tener es que Dios nos deje nuestra mediocridad y nos deje en nuestra apatía. Bueno, entonces,
Y luego viene cuando Dios le habla a David. El Señor se lo juró a David, verdad de lo que no se retractará. Del fruto de tus entrañas pondré a alguien en tu trono. Dios le hace una promesa, pero se la condiciona. Si tus hijos guardan mi alianza y mis testimonios que les he enseñado, también sus hijos para siempre se sentarán en tu trono. Miren, ¿por qué a veces nuestros hijos no siguen nuestros caminos? Dios le dice, tus hijos se sentarán en tu trono, y les da algunas normas, ¿sí? Si permanecen fieles a mí. Entonces, voy a poner un ejemplo que me parece que viene en el libro, en el folleto ese, y que nos puede servir a todos nosotros. Recordarán aquel pasaje del libro de Samuel, donde Samuel está durmiendo y Dios le dice, Samuel, Samuel. ¿Y él qué dice? Aquí estoy, Señor. Pero no lo dice inmediatamente, sino que va con el sacerdote Elí y le dice, yo no te hablé, vete a dormir. Después le dice por segunda vez, Samuel, Samuel. Se levanta Samuel y va a ver al sacerdote Elí y le vuelve a decir, yo no te llamé. Total, que le dice, mira, si vuelves a escuchar otra vez esa voz, eso, contesta, aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres? Samuel vuelve a escuchar, Samuel, Samuel, y dice, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres? Y entonces Dios le dice lo que quiere. Y una de las cosas que le dice es respecto del sacerdote Elí. Y viene, va a pasar esto, esto, esto y esto, porque no fueron fieles a mi alianza. Pero lo más triste es porque el sacerdote Elí vio que sus hijos estaban actuando mal y no los corrigió. ¿Sí? El sacerdote Elí estaba sirviendo al Señor, pero sus hijos actuaron mal y el sacerdote no les dijo nada. Lo que les decía el día de ayer en un retiro que di en División del Norte, en la comunidad de Emiliano Zapata, les decía que muchas veces nosotros le echamos la culpa a la iglesia de que nuestros hijos no se corrijan. Y les decía, en la iglesia no se va a corregir lo que la familia ha condenado al fracaso. Es fácil echarle la culpa a la iglesia de que los que van a la iglesia y los hijos y demás están echados a perder. ¿Por qué? Porque el cura o quien esté al frente no hace nada. Pero nosotros, si no le corregimos a nuestros hijos, entonces no le echemos la culpa ni a Dios ni a nadie, que después se desvíen. Por eso es importante que nos demos cuenta. Si nosotros podemos decir, nuestros hijos no vienen, habrá que analizar si cuando eran pequeños no les enseñamos el camino del Señor. Y si se los enseñamos, tarde o temprano van a regresar. Pero es importante que nosotros oremos, le pidamos a Dios y trabajemos, porque para que nuestra familia vaya a adorar al Santísimo. Y Dios nos va a sorprender de las maravillas que va a hacer. Miren, por ejemplo, en División del Norte, ahora que se fundó la Adoración Perpetua, me dio muchísimo gusto. Quiero decirles que no fue porque lo haya promovido, no fue porque yo haya querido, o no fue porque tuve mucho rollo y los convencí, no. Fue obra directa del Espíritu Santo, que hay familias enteras que van a su turno de adoración. El papá, la mamá y 3, 4, 5 hijos. Y a veces no en la mañana o en la tarde, horarios más o menos cómodos, sino en la noche y en la madrugada.
¿sí? Entonces, debemos tender también a los primeros que tenemos que invitar, aunque en un primer momento no acepten, es precisamente a nuestros familiares. Bien, dicho esto, pues ahora sí, ya veo que se me están durmiendo, entonces vamos a pasar a lo siguiente. Habría muchas cosas que comentar y compartir, pero desafortunadamente el tiempo nos ganó. Pero pasen ustedes ahora. El salmo era para los peregrinos, para que vieran como ejemplo a David y lo que tenían que hacer ellos. Ahora el salmo sigue siendo para los nuevos peregrinos del Nuevo Testamento, que son ustedes. Ustedes son los adoradores, los peregrinos que van a postrarse, como dice el salmo, a los pies del Señor. Salmo 132. Entonces, ¿qué compromiso van a asumir de ahora en adelante? Ya escucharon la palabra de Dios y no le puedes decir a Dios: ya te escuché, Señor, ¿verdad? Que te vaya bien. Porque muchas veces hacemos esto, lo que les decía al principio: vamos a un retiro, y yo he visto muchas cosas de estas, ¿verdad? ¡Ay, qué bonito estuvo! ¡Ay, qué precioso está! Pero después se olvidan. Miren, hace algunos días me estaban platicando de un caso. Había un muchacho universitario que era terrible, era lo peor, era riquillo, ¿verdad? Y tenía una lancha rápida. Y era altanero, era soberbio, era rebelde, era de todo. Y como tenía dinero, andaba en su lancha paseando por la playa, haciendo escándalos, tomando cerveza y todo. Pero un día empezó a llover, quién sabe cómo, al dar la vuelta, su lancha pegó sobre una roca que estaba salida, estaba bajo el mar, y dio vueltas la lancha. Él fue a dar a una refice, se agarró de una roca, pero son rocas de esas que están de concha, ¿no? Están filosas. De tal manera que venía el mar, lo subía y se rajaba en el pecho y en las manos. Bajaba el mar y va otra vez otras rajadas. Y estando en esa situación le dijo: Dios mío, te prometo que si me sacas de esta, porque vio que la sangre empezaba a cubrir el mar. Y solo empezar en que eso iba a traer los tiburones, pues eso estaba peliagudo. Entonces le dijo: Dios mío, te prometo que si me sacas de esta, me voy a dedicar a ti. Y le dijo: y hasta voy a ser evangelizador, ¿verdad? Imagínense usted. Bueno, una patrulla salió, lo rescató, ¿verdad? Y se salvó. Pero a la semana ya se había olvidado de su promesa y volvió a ser el mismo, hasta que un día chocó de frente con otro coche. Se le abrió aquí en la frente una herida terrible, quedó marcado, ¿sí? Parte de su brazo y su hombro quedó inmovilizado, y otro de sus pies quedó destrozado, y pues con muleta tenía que andar, ¿sí? Se estaba muriendo también y se acordó de la promesa que había hecho y que no cumplió. Y entonces le dijo: Señor, si me salvas de esto, ahora sí te voy a cumplir. Y bueno, se salvó de esto, y actualmente me dicen que se dedica precisamente a llevar la palabra de Dios, y que pues ayuda mucho al sacerdote de su comunidad, y ya se está dedicando a eso, ¿no? Pero ¿qué necesidad hay de llegar a eso, no? Hagan su promesa y cúmplanla. No tomen a juego a Dios, sino realmente, si le quieren responder, respóndanle, pero que sea en serio, que no sea una vacilada, que no sea una llamarada de petate, o como dirían, otra comparación. ¿Qué? Flor de un día, como dice la Sagrada Escritura, ¿verdad? Como rocío mañanero. Bueno, entonces, ahora sí, como adoradores, donde este salmo nos hace promesas y nos dice qué es lo que tenemos que hacer, entonces, ¿qué compromiso
¿qué le van a decir? No a mí, a Dios. Y lo van a poner y lo van a escribir en su hoja, y a la hora de la misa lo van a pasar como ofrenda al Señor. ¿Sí? Bueno, a trabajar. No se me queden viendo a trabajar, como diciendo, quién sabe qué estarán pensando, ¿verdad? Pero bueno, entonces, a trabajar.